en todas, pero todas las células de nuestro organismo constantemente están surgiendo una serie de procesos que a nosotros nos permiten, por ejemplo, transformar un alimento en masa muscular o en grasa, en que podamos respirar, en que nuestro corazón pueda latir, en que podamos pensar, en que podamos digerir, y así una serie de procesos que cada uno se corresponde a cada sistema. Y todas estas reacciones químicas tienen un nombre, que es el metabolismo. Y está bien decir de que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tienen un objetivo concreto, pero es más que eso. Es una orquesta metabólica en donde el único objetivo es manipular energía y materia para mantener el ciclo vital de la célula. Gracias a esto, el metabolismo utiliza enzimas, que son pequeñas moléculas proteicas que son catalizadores de reacción, es decir, que hacen más eficiente ese proceso bioquímico para poder llegar al objetivo, en donde todos estos procesos químicos y estas reacciones están vinculados, y eso forman rutas metabólicas, que es la suma de las pequeñas partes para formar un todo. Estas rutas metabólicas están interconectadas entre sí. ¿Y qué te quiero decir? Que podemos tener diferentes tipos de rutas metabólicas en donde el sustrato de una se termina convirtiendo en un producto y a su vez sustrato de la segunda. Traducido, un proceso químico puede ir de A a B, en donde esa ruta lo que hace es transformar un sustrato, un producto primario, en un producto secundario. Y como todos estos procesos bioquímicos están interconectados entre sí, el producto de una se termina convirtiendo en el sustrato y en el producto primario de la segunda, en donde todos estos procesos químicos pueden ser lineales, reversibles, irreversibles, pueden ser ramificados, pueden ser cíclicos, pueden ser ciclos interconectados, pueden ser escalonados, pueden ser con atajos. Es decir, es tan complejo como células hay en nuestro organismo. Y como te decía al principio, en todas las células de nuestro organismo ocurren procesos químicos. En nuestras neuronas, en nuestros hepatocitos, en nuestros enterocitos, en nuestros colonocitos, en nuestras fibras musculares, en los adipocitos y así en todas las células. Ahora, el metabolismo como tal, como recién te dije, que es un conjunto de reacciones químicas que tiene el objetivo de mantener el ciclo vital, que es altamente ordenado, es organizado, es altamente complejo, como células hay en nuestro organismo. Hay algo, una molécula, que es común a diferentes fases o facetas de nuestro metabolismo. Y eso es el ATP. Seguramente lo has escuchado, pero el ATP es el portador de energía metabólica dentro de las células. Es una molécula que se llama adenosintrifosfato y es común a todas las fases del metabolismo, que son el anabolismo y el catabolismo. ¿Qué te quiero decir? ¿Y por qué uso faceta y no fase? Porque a menudo se tiende a comparar entre anabolismo y catabolismo como procesos que son contrarios, pero a su vez son complementarios, son mutuamente compatibles. Y si nosotros usamos la palabra fase, estamos haciendo referencia a que ocurren en diferentes espacios y tiempos, cuando no es así. Ocurren en el mismo tiempo y el mismo lugar, que es el citoplasma de nuestras células. Cuando hablamos de catabolismo, nos referimos a que se toman diferentes moléculas que son grandes y se las transforman en algo más pequeñas. Por lo tanto, la primera característica del catabolismo es que es destructivo. Por ejemplo, en un proceso de desnutrición, cuando no se consumen los nutrientes adecuados y las calorías, nuestro organismo empieza a destruir músculo para producir aminoácidos. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas necesitan glucosa.
Entonces, se destruye el músculo, se transforma en aminoácido y esos aminoácidos van a un proceso químico, a una ruta metabólica que se llama gluconeogénesis, que es básicamente producir glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. Entonces, el metabolismo empieza a ingresar aminoácidos a esa ruta para poder producir glucosa y mantener con vida nuestras neuronas, porque si no nos empezamos a morir. Paréntesis, ¿cómo no van a ser importantes nuestros aminoácidos sin nuestros hidratos de carbono? Si nuestro organismo ha aprendido a producir glucosa a partir de algo que no es glucosa. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de consumir hidratos de carbono? Pregunta para pensar. Cierro paréntesis. El catabolismo es destructivo, el catabolismo es oxidativo y el catabolismo es exergónico. ¿Por qué? Porque todas las reacciones catabólicas conllevan en sí el objetivo de producir energía, que como te dije recién, la energía es el adenosín trifosfato. Por lo tanto, cuando vos transformás una proteína en un aminoácido, cuando transformás un glucógeno en diferentes glucosas o transformás una molécula grasa en ácidos grasos, estás liberando ATP. ¿Para qué? Para introducir toda esa energía en otras reacciones químicas, como recién te dije, las rutas metabólicas. ¿Sí? Eso es el catabolismo. El catabolismo a nosotros nos permite, en un nivel saludable, por ejemplo, transformar la grasa corporal en energía para poder reducirlo y poder realizar algún tipo de actividad física. Un ejemplo. Y por el otro lado tenemos el anabolismo, que si bien se lo ve como algo contrario al catabolismo, son complementarios. El anabolismo es simplemente construir algo grande a partir de pequeñas moléculas. Por ejemplo, construir proteínas a partir de aminoácidos, construir glucógeno a partir de glucosa o construir moléculas grasas a partir de ácidos grasos. Por lo tanto, la primera característica es que es anabolismo, es anabólico, es constructivo, es el mecanismo principal de la hipertrofia muscular. Además es reductor. ¿Por qué? Porque consume electrones y por lo tanto es endergónico. ¿Qué quiere decir eso? Hay un salchicha que está ladrando y que está acá en el vecino. Es endergónico. ¿Qué quiere decir? Que consume energía. Nosotros podemos formar tejidos gracias a un combustible y eso es el ATP. Y gracias a esta maquinaria funcional anabólica, nosotros podemos construir músculo, grasa o glucógeno. ¿Sí? Todo esto está vinculado gracias a las rutas energéticas, como recién te decía, que son un conjunto de procesos químicos que están interconectados, que pueden ser rutas metabólicas anabólicas o rutas metabólicas catabólicas, ¿sí? Que son propias de cada faceta. Y además hay algunas que son comunes que se llaman rutas anfibólicas, que pueden ser anabólicas o catabólicas. ¿Sí? Por eso es que se vuelve tan importante la cantidad de calorías y de nutrientes que vos consumas para poder mantenerte en una fase anabólica o catabólica dependiendo de tus objetivos. Y además, la cantidad y el tipo de ejercicio físico que vos hagas para poder ayudar y complementar en un eventual caso si vos querés disminuir la grasa o querés aumentar masa muscular. Entonces todo tiene que ser parte de una maquinaria adecuada y personalizada de acuerdo a lo que vos necesitas. No solamente es importante el ejercicio físico, sino también las calorías y los nutrientes que consumas. Y esto es para cerrar. Me interesa mucho saber qué opinás, déjamelo en los comentarios, siempre los leo. Y si querés que hable sobre algún tema específico, te leo ahí. Si querés que armemos un programa de entrenamiento y de nutrición personalizado, envía un mensaje y cuando lo vea te respondo. Te mando un fuerte abrazo.